el padre familia el segundo ítem, que dice, cuando se le pide que haga dos cosas, solo se acuerda de la primera o de la última. ¿A qué componente de la función ejecutiva me estaría refiriendo? A ver, por si no recuerdan, les voy a colocar aquí en pantalla la estructura del proyecto. Por ejemplo, ustedes ahí pueden ver memoria de trabajo. Miralia dice memoria de trabajo. Ya. Bueno, Andrés lo puedo contestar. Carmen, a ver, Carmen. Si tú lees esta pregunta, este ítem dice, le cuesta darse cuenta de en qué manera su conducta afecta o molesta a los demás. ¿A qué componente de la función ejecutiva estará valorando? Control emocional. A ver, Carmen, ¿estás ahí? Cecilia, por ejemplo, tú. ¿Me podría repetir? Disculpe. Estoy en el micro, dígame. El tercer ítem dice lo siguiente. Le cuesta darse cuenta de qué manera su conducta afecta o molesta a los demás. ¿Qué componentes se refieren? Atención, control emocional, flexibilidad, memoria y trabajo, planificación y organización. ¿Y división? ¿Alguien más está de acuerdo con su compañera? Yo podría, disculpe, no, hace rato no escuché. Control emocional. Ya. Jorge nos dice que puede ver con planificación y organización. Recuerden que planificación y organización y memoria de trabajo tienen que ver con el índice de metacognición emergente. ¿Qué significa eso? Capacidad del evaluado de poder programar su conducta. Entonces, parece ser que va más orientado a planificación y organización. Entonces, lo que yo les invito a hacer a ustedes es que cuando compren un protocolo y lean los ítems, traten de ver qué área o qué escala está evaluando. O sea, más allá de que el padre responda, primero es por parte de ustedes analizar cada ítem de la prueba que han adquirido o comprado. Por ejemplo, vamos con la siguiente. A ver. Ya. A ver, Tania Aguilar. Si yo te leo el ítem número 16, explota y se enfada o enoja por cosas sin importancia. Control emocional. Exacto, muy bien. Le cuesta encontrar las cosas incluso cuando se le han dado indicaciones concretas. Selene, ¿cuál sería? Planificación y organización. Ya, ¿qué más podría ser? Inhibición. No, no creo que sea inhibición. ¿Alguien más? Memoria de trabajo. Memoria de trabajo. Ya, memoria de trabajo también puede evaluar memoria de trabajo, ¿no? Porque si una persona no recuerda dónde dejó por última vez, también tendría que ver con planificación. Si se dan cuenta, quiero que también se percaten de algo. En el tema de cubos, de la Wechsler, por ejemplo, dice que esta tarea de cubos evalúa qué cosa. ¿De qué forma parte? ¿De qué escala forma parte? Cubos. De la Wii 5. Ejecución. Planificación y organización. No. De la Wii 5, ¿qué índice compuesto forma parte de la tarea de cubos? Comprensión verbal no es. ¿Cuál es la siguiente? Velocidad de procesamiento. No, de procesamiento no es. Análisis perceptual. Análisis perceptual, muy bien, análisis perceptual. La tarea de cubos está dentro de índice de análisis perceptual. Pero si uno observa cómo un niño realiza los cubos, aparte de análisis perceptual, ¿qué más está midiendo? ¿Qué otros procesos cognitivos están en juego en esa tarea? Memoria. Planificación, praxias, también prácticas constructivas. ¿Qué más? Memoria. Ya podríamos decir que memoria visual por ahí. Sí. ¿Qué más podríamos encontrar? Flexibilidad. Control emocional.
En parte sí también, porque cuando hay niños que no pueden, a veces arrojan los cubos o te los tiran. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que una tarea no necesariamente mide una sola capacidad cognitiva. Atención también, atención. Atención, entonces, una sola tarea no mide una sola capacidad cognitiva, puede medir más de una, pero obviamente está encasillada dentro de una escala, índice compuesto o área. Eso tienen que tenerlo muy en claro porque cuando ustedes hagan la redacción e interpretación de la prueba, obviamente tienen que tomar en cuenta el aspecto cualitativo. Más cuando van ustedes a desarrollar la observación de conducta, la descripción detallada del desempeño de un menor, porque no basta con poner solamente que obtuvo un puntaje de 10 al control con cubos, ¿no? O sea, va más allá de ello. Bien, sigamos. Entonces, nos quedamos ya, aquí. Como les decía, van a encontrar el manual, van a encontrar los protocolos, que es para diferentes informantes, y van a encontrar la clave de acceso. Lo que sí me gustaría es que me digan, ¿por qué es importante tener más de un informante? Por el tema de la validez ecológica, porque los informantes nos van mostrando las funciones, cómo se dan en diferentes contextos. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante tener en cuenta más de un informante? También puede ser porque el niño se comporta diferente también dependiendo de con quién está. Puede ser con el padre, con la madre o la abuela, ¿no? El comportamiento del niño puede ser distinto según el contexto y la persona con quien estés. Claro, muy importante todo lo que ustedes están mencionando, pero también ¿para qué? Para establecer discrepancias. ¿Qué significa eso? Puede ser que para los padres, para establecer discrepancias y también coincidencias, ¿ah? Porque si uno le toma el brief P a un papá y a una mamá, puede encontrar discrepancias en la apreciación de las funciones ejecutivas, o puedes encontrar discrepancias o semejanzas entre una función ejecutiva con memoria de trabajo en un niño determinado y también en el docente. Entonces, ¿qué podrías decir en tu informe? En tu informe podrías más o menos adelantarnos a lo que vamos a tratar después. Podrías colocarle, ¿no? Tanto el padre, o tanto los padres como el docente, evidenciaron estar de acuerdo en que el menor presenta dificultades en memoria de trabajo, el cual significa o el cual está definido por. Se encontró en un nivel tal, y aquí habría que ya irnos a las conclusiones, ¿no? En las conclusiones, ¿qué tendríamos que decir? ¿En qué lo posibilita? ¿En qué lo limita? Por ejemplo, que un niño tenga, pongamos, una categoría bajo en la escala de control inhibitorio, que es lo que le ponemos en el informe, ¿no? Obtuvo una categoría bajo en la escala de control inhibitorio, ¿qué significa o qué representa tal. Cuando vayas a tu área de conclusiones, tendrías que colocarle, al encontrarse en un nivel bajo la escala de control inhibitorio, esto probablemente limitaría en su entorno esto, o explicaría por qué tiene dificultades en esto, porque parte del motivo de consulta. Si se dan cuenta, es una integración de información, pero tenemos que saber qué mide cada prueba, qué significa cada escala y qué significa cada área. Si no, no vamos a poder hacer una buena redacción de informe ni conclusiones, porque recordemos, la evaluación neuropsicológica tiene que tener pues una validez ecológica, es decir, en qué limitará este rendimiento obtenido, o qué le brindará o qué le posibilitará al niño tener un rendimiento promedio alto. Porque no solamente es evaluar déficit, porque como vamos a ver también en el informe, es importante tener un cuadro de doble entrada donde ustedes puedan constatar las fortalezas y debilidades del perfil neuropsicológico del evaluado. Es importante. Bien, sigamos. Entonces, es multifuente, ¿por qué? Porque lo llenan, como les comenté anteriormente, padres y docentes, o un cuidador.
Pero es importante lo que les dije. Lo tiene que llenar aquel padre o madre de familia que pasa más tiempo con el menor y en base a los últimos 6 meses. Y lo llenará el docente o tutor que conozca al menor y observe las conductas con mucha frecuencia. Por eso también es un cuestionario multifuente y es un solo cuestionario. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la pantalla que tenemos 3 tipos de respuesta. Nunca, a veces y frecuentemente. En lo que sí, de manera cualitativa, vamos a percibir que evalúa pues la frecuencia y la ocurrencia de la conducta. Ahora, ¿por qué tiene escalas clínicas? A ver, yo creo que ustedes analicen un poquito y vean todos los ítems que están del 1 al 11. ¿Qué es lo que caracteriza a todos estos ítems? A ver, léanlo y me dicen, ¿qué es lo que caracteriza a todos estos ítems? ¿Cuál es el contenido de los ítems? ¿De qué se pueden percatar? ¿Alguien se dio cuenta o alguien se ha percatado de las características de estos ítems? Sobre la reacción o conducta que puede tener el paciente. No tanto por ahí. Son conductas, ya, sí, son conductas. ¿Pero qué más? Disculpe, se escuchó entrecortado. ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta es, cuando ustedes leen los ítems que están del número 1 al 11, ¿qué tienen como característica en común todos estos ítems? Aparte de que son conductas, ¿qué más? Las emociones. Ya. La característica en común de todos estos ítems no es que nos están diciendo conductas adecuadas, para comenzar. Nos hablan de dificultades conductuales, todas. ¿O no es así? Todos los ítems del BRIEF-P tienen como característica problemas o dificultades. Por eso es que tiene escalas clínicas. Y lo que se valora es la frecuencia de ocurrencia de estos problemas de conducta o dificultades. Por eso es que el BRIEF-P es una valoración de funciones ejecutivas desde un enfoque conductual, desde un enfoque ecológico, porque es lo que se observa. Y no es como el ENFEM a partir de tareas cognitivas o actividades cognitivas. Esa es la diferencia. Digamos. Entonces, como les decía a ustedes, para poder interpretar esta prueba, lo primero que tendríamos que hacer es analizar las escalas de validez. El mismo sistema, la misma corrección online, te arroja este cuadrito y te dice si el puntaje directo obtenido está en un rango normal o precaución. Entonces, si ustedes encuentran que hay un grado de negatividad al haber llenado este cuestionario, tenemos que tomar con pinzas los puntajes obtenidos en las demás pruebas. Si ustedes observan que inconsistencia y negatividad, ambos sale precaución o hay alteración de estos puntajes, obviamente que van a invalidar tu cuestionario. Por eso es que hay que decir al padre de familia que pueda llenar la ficha de manera correcta. Pero hay un detalle. Yo personalmente evito darle la ficha a los padres. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden encontrar, hay algunos ítems que el padre puede minimizar, y obviamente que el programa de corrección me lo va a decir, pero hay algunas, como la pregunta 60 que le dije, ¿no? La pregunta 60 decía lo siguiente. La pregunta 60 decía, hace demasiadas tonterías. Si el padre lo llena sin preguntarte, licenciado, ¿a qué se refiere con tonterías? Es porque el papá no entendió la pregunta. ¿Qué pueden entender ustedes cuando leen este ítem? Hace demasiadas tonterías.
que tiene dificultad en el control inhibitorio, en la inhibición. Ya, pero a lo que me refiero, Jorge, es que la palabra tonterías es muy ambigua. Para mí puede ser tontería, no sé, pues una conducta, y para un papá puede ser que no. Es muy relativo. Claro, o sea, es... Los padres van a interpretar a su manera, ¿no? Cada ítem. Exacto, Marianela. Por eso que es mejor, bueno, por lo menos yo, personalmente, yo, no entrego el cuestionario a los padres. El cuestionario lo lleno con ellos. Hay otra pregunta que dice, ¿no? ¿Tiene cambios de humor frecuentes? ¿A qué se refiere, licenciado? Ah, señora, cuando habla de que tiene cambios de humor frecuentes, significa que puede estar alegre y sin ningún sentido puede estar triste después. O sea, si al padre se le explica a qué refiere el ítem y con qué frecuencia ocurre, probablemente puedas encontrar puntajes más consistentes y más válidos. Que si el padre va, lo llena y simplemente coloca lo que coloca, puede invalidar tu cuestionario. Por lo menos yo, tanto el BRIES P como el BRIES 2, prefiero llenarlo con el padre también, para evitar que el cuestionario se invalide. Cecilia, adelante. Sí, en ese caso, ¿lo hace de manera individual con cada padre o los junta los dos? No, trato de tomar en cuenta la opinión del padre que, como dice también el manual, pasa más tiempo con el niño. Y generalmente de todos los casos que yo he llevado, quien pasa más tiempo con el niño es la mamá. La mamá, ¿no? No siempre es el padre. También hay padres, pero no siempre. Generalmente son las mamás las que más llenan el cuestionario. Conmigo, obviamente. Cuando hay padres que tienen una condición de estar separados y el niño pasa más tiempo con el papá, tengo que entrevistar al padre de familia. Por eso el criterio es que este cuestionario lo tiene aquella persona que tiene más frecuencia de conocimiento de las conductas del niño. Y como dice la otra característica, ¿no? Durante los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si hace 6 meses el niño vivía con la mamá y luego vivió con el papá? Tienen que ver ese tipo de variables. Por eso es importante leer cuáles son las características para poder aplicar este libro. Ya, tener mucho cuidado con eso. Luego de eso, luego de que, obviamente, el cuestionario que hemos brindado al padre de familia o hemos llenado con él, pasa a estas escalas de validez que salen en un rango normal, vamos a poder interpretar las escalas clínicas, que como ustedes pueden ver, están en puntajes T. Y luego los índices. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean aquí en este perfil que estoy colocando es todo lo que va entre, ¿cuál es el criterio? Todo aquel puntaje que va por encima de 60, igual o mayor a 65, ya es una dificultad significativa, clínicamente significativa. Todo aquel puntaje que va igual o mayor a 65, ya me está diciendo que es un problema de esa escala clínica o de ese índice. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en el caso de este niñito, es una escala clínicamente significativa: inhibición, control emocional, memoria y trabajo, planificación y organización, autocontrol inhibitorio, el índice de flexibilidad, metacognición emergente y por lo tanto el índice de función ejecutiva. ¿Cuál es, por así decirlo, su fortaleza dentro de lo que es función ejecutiva? Flexibilidad. Entonces, este perfil con los colores no solamente me permite ver quiénes van a ser los objetivos de intervención, sino que también me van a decir cuáles son las fortalezas con las que tiene el niño en esta área, específicamente en funciones ejecutivas. ¿Qué pasa si cuando tú logras hacer la corrección de un protocolo, tienes puntajes muy altos, mejor dicho, tienes discrepancias, o el perfil te sale muy heterogéneo, con puntajes muy altos y muy bajos? El mismo protocolo te dice que se invalida toda la interpretación de los índices y solamente puedes interpretar de manera individual las escalas clínicas. Eso es lo que te dice el manual. Lo que hace la corrección online es establecer esto que mencionan aquí. Vamos a ver si hay discrepancias significativas entre los índices. Si hay discrepancias significativas entre los índices no pueden ser interpretados y solamente tendrás que interpretar las escalas clínicas. Y como bien dice aquí,
Después que tú hayas interpretado las escalas de validez, las escalas clínicas y el índice, tú puedes coger los ítems individuales y, por ejemplo, si en la pregunta dice 42, dice, le cuesta terminar tareas, por ejemplo, juegos, puzzles, la persona te ha puesto frecuentemente, ahí que estás viendo, es una posible conducta problemática y que también puede ser parte de tu programa de intervención. Entonces, no solamente se trata de saber qué mide la prueba, no solamente se trata de saber cómo está hecha, cómo está estructurada, sino también evaluar los ítems, valorar los ítems y qué mide cada ítem, o a qué escala está relacionado, y obviamente el perfil gráfico sirve mucho a los padres para que puedan entender cómo es el desempeño de su hijo, y siempre yo les sugiero y recomiendo a ustedes que cuando le escriban resultados, comiencen por las fortalezas. Señor, el niño es capaz de lograr esto, pero tiene dificultades en esto. No comencemos a describir lo negativo primero. Es una sugerencia. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí lo que les decía, ¿no? Las puntuaciones T por encima de 65 son indicadores de significancia clínica. En otras palabras, ¿qué significa? Que son un problema en las funciones ejecutivas o en las escalas clínicas de este niño. Aquí ustedes pueden ver ello, ¿no? Ven que este niñito, por ejemplo, tiene buen control emocional, pero tiene problemas en las demás escalas y obviamente en los índices y en el puntaje global de funciones ejecutivas. Bien. Ya, Selene. Solamente tú puedes decir que una escala o un índice es indicador de ser un problema clínico cuando van por encima, igual o mayor al puntaje T de 65. Solamente en ese caso. Obviamente que con la corrección online te sale pues el perfil gráfico, ¿no? Y ahí puedes observarlo mejor. Todo lo que está en amarillito, por ejemplo, es significativamente clínico, y todo lo que está en verde no es significativamente clínico. Voy a apagar un momento el audio hasta que se cambie el ruido de afuera un momento. Aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Video con salsa blanca. ¿Te duele menos? Hinchado. ¿O te molesta menos? Adelante, Génesis. ¿Y cómo se hace ese momento? Te veo mejor. Quería saber si había una puntuación exacta que entre los índices para no poder llegar a la conclusión final, ¿no? No hay que hacerlo así. A ver, Génesis, no te entiendo muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ok. Para sacar el resultado final del BFP necesitamos evaluar 4 índices. Y si dentro de esos 4 índices hay variabilidad, quisiera saber de cuánto es la variabilidad para poder quizás describirla cada una de ellas en vez del resultado final. Ya, lo que pasa es que cuando tú haces la corrección inmediata online, automáticamente el protocolo te dice cuánto es la variabilidad estadística. Te la dice inmediatamente. En el manual no está. Por eso es que la corrección es online. Muy diferente sería si tuviésemos los baremos, en el que uno puede determinar, ¿no? No te lo dice. Janet Villarreal dice, ¿esta evaluada está adaptada a nuestro contexto? Ya, le comento algo. Cuando uno, por ejemplo, pone los puntajes en TEA Corrige, te preguntan de qué país es el evaluado. Entonces, es como una gran base de datos que se va actualizando con cada caso. No sé si me dejo entender, Janet. Ya, entonces, claro, no es que esté adaptado a nuestro contexto, pero forma parte, todos los peruanos que usamos BRIEFP, a la hora de corregir online, automáticamente ya está comparándose con el resto de otros niños peruanos que han sido evaluados por otros psicólogos.
Ahora, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo no sé si es la misma pregunta o parecida a la que acaba de hacer la persona que me antecedió, pero yo quería saber si es que se está haciendo referencia a esa inconsistencia de los índices y en todo caso, si es que es así, ¿cómo sería la interpretación o cuándo se identifica inconsistencia en los índices para la interpretación? Porque si bien la calificación online vota el perfil, la interpretación sí es ya del profesional. Ujú. Ya, por ejemplo, si tú en un perfil encuentras que hay inconsistencia y también está el aspecto de que hay un cierto grado de negatividad, en tu interpretación tú podrías colocar que debido al puntaje o la categoría de precaución en inconsistencia o negatividad, el protocolo o la valoración de las funciones ejecutivas por los informantes no puede ser interpretada de manera objetiva y te vas a la definición de inconsistencia. ¿Qué significa inconsistencia? Probablemente la persona que ha respondido al cuestionario ha brindado respuestas que no tienen mucho que ver para la edad que corresponde a ese niño, con negatividad. Probablemente la persona que ha respondido el cuestionario está haciendo un sesgo de las conductas del evaluado. Algo parecido a lo que tiene el SENA, por ejemplo. El SENA también tiene unas escalas de validez, y muchas de estas escalas de validez lo que hacen es ver si este cuestionario va a poder ser interpretado o no va a poder ser interpretado por ustedes, los que van a evaluar. Y si va a ser o no factible, poder interpretar las demás escalas clínicas. No sé si me entendiste. Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, en cuanto a la evaluación que se le hace al niño, ¿no? Se obtiene la entrevista con los padres, ¿se puede validar algunos aspectos con alguna observación en grupo? Ya. A ver, Marianela. Primero, recordemos que es de aplicación individual. Es decir, no se puede tomar de manera grupal teoría P. ¿Ya? No, me refiero, disculpa, me refiero a que si se pueden validar los ítems dentro de una observación del niño en el grupo. Ya, claro, lo que tú podrías hacer como recurso aparte, obviamente que no vas a tomar el video pues a todo tu salón, pero lo que sí podrías hacer es coger algunos ítems para poder darle una representatividad al aula. Por ejemplo, tú coges el número, a ver, el ítem que dice, ¿no? Le cuesta darse cuenta de que ciertas acciones molestan a los demás. Tú podrías anexarle una lista de cotejo que tú como docente o usted como profesional lo tiene, o forma un ítem equivalente, y luego, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que tiene este problema? O sea, ¿podrías usar los ítems? Sí podrías usar los ítems, obviamente. Y en este caso sería factible, por ejemplo, bueno, lo que en algún momento hago, ¿no? Y me ha pasado, evalúo a un niño, regula bastante bien de manera individual, pero cuando lo voy a observar en grupo, en pequeño grupo, estoy hablando de 8 niños, 9 niños, tiene otro comportamiento. Entonces, es válido esa observación adicional en función a lo que yo estoy evaluando en los ítems. O sea, puede ser que yo observé que regula, pero dentro del grupo le observo bastante disperso. Entonces, ¿me ayudaría o solamente me quedaría con lo individual? No, lo que pasa es que, como te comenté, teoría P puede tener diferentes fuentes de información. Puede tener, digamos, si usted es docente, usted como docente, ¿qué observa a nivel grupal?
Si usted es padre, ¿qué observa a nivel grupal? Si de repente hay otro adulto que tenga más contacto con el niño, como un cuidador, o como el profesor de arte, o profesor de deporte, de fútbol, también puedes darle un cuestionario. Y en los 3 cuestionarios, tú puedes establecer semejanzas o diferencias. Y ahí sí sería válido lo que tú mencionas, de manera que se tomen en cuenta todos los puntos de vista. Ahí sí. Gracias. Por eso es que es multifuente, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de poder irnos al receso para poder ya comenzar con el NeuroKit, y luego el Cumanín y el NI2, que es un poco más complejo, es un poquito más largo? Profesor, voy a salir de este dispositivo en el descanso y voy a entrar desde otro dispositivo para que me reconozca y me deje entrar, por favor. Ya, está bien. Ya, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora, por ejemplo, algunos de ustedes dirán, vamos a adelantarnos un poquito, ¿yo puedo tomar el Brief 2 y puedo tomar el ENFEN a la misma vez? Sí, sí se puede, ¿por qué? Porque el Brief 2 tiene un enfoque conductual y el ENFEN tiene un enfoque cognitivo. ¿Qué significa eso? Yo puedo evaluar funciones ejecutivas desde la observación de conductas por parte de un informante y puedo valorar las funciones ejecutivas a partir del rendimiento de una prueba con una serie de tareas cognitivas. Puedes tomar ambas, Brief 2 y el ENFEN. Lo que se tiene que tratar de evitar hacer es, por ejemplo, tomar el ENFEN y tomar el Cumanés, como lo dijo el amigo Jorge, ¿no? No puedo mezclar 2 test que tienen tareas muy similares y que me van a dar, pues, obviamente, el efecto de aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, si yo le tomo primero el ENFEN y luego le tomo el Cumanés, lo más probable es que el Cumanés me responda mucho mejor, porque ya tuvo el efecto de aprendizaje del ENFEN, en la tarea de fluidez fonológica y fluidez semántica, por ejemplo. Bien, en vista que no tenemos algunas preguntas, entonces lo que voy a hacer es, vamos a ir a receso. Volvemos en 5 minutos aproximadamente para comenzar a hablar de neurología. ¿Ya? Voy a detener la grabación. Nos vemos en 5 minutos. Recording stopped.